Dios se le bendiga en esta noche. Espero que estén bien por ahí, por sus casas. En esta noche vamos a hablar sobre el tema de la madurez, que estamos hablando durante todo este mes de julio, sabiendo y entendiendo que Dios quiere que todos crezcamos y llegamos a la perfección de lo que es el Hijo de Dios. En este momento vamos a orar pidiéndole al Padre que nos dirija, que nos guíe. En este momento donde vamos a estar hablando sobre este tema que es la madurez, que es algo importante para nuestras vidas. Saber que tenemos que dejar de ser niños para poder tomar la estatura de Cristo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en este momento, papá, porque tú nos permites reunirnos, porque tú permites, Padre, que a través de esta vía podamos hablar de tu palabra y podamos hablar de las cosas maravillosas que tú haces, cada uno de nosotros. Te pido que tú guíes este tema, que esta palabra, Señor, que cada uno de los que está en este momento, que se van a conectar y los que en el futuro lo van a escuchar, pueda ser de edificación a sus vidas. Y que esto le ayude, Señor, a poder seguir manifestando tu luz donde quiera que estén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas bendiciones a toda nuestra iglesia, AFG, y a todos los que se están viendo, y como dijo mi esposa, los que en un futuro también van a ver este pequeño estudio que vamos a estar dando sobre la madurez. Y si leemos la Biblia, siempre nos vamos a dar cuenta que Dios, antes de usar a personas, Él trató de alguna forma u otra, pues, de madurarlo. Dios nunca le entregó a personas, a sus profetas, a lo que Él escogió, le entregó un poder de inmediato. Y me voy, por ejemplo, a Abraham. Abraham, Dios lo escoge, ustedes saben todo el proceso que tuvo que lidiar, que caminar, dónde ir y todo lo que tuvo que sufrir para poder ser llamado el padre de la fe. También vemos a Moisés. Moisés, un hombre ya de 40 años, un hombre muy crudo, muy niño. Dios tiene que coger a Moisés, sacarlo de Egipto y llevarlo al proceso de maduración. Porque imagínense ustedes que Dios le entregase a Moisés un pueblo de casi de 2 millones de personas, así como él estaba. Él no iba a tener la paciencia, él no iba a tener esa calidad de pastor, esa mansedumbre que él tuvo, sino que fue procesado, fue madurado, diría yo, en el desierto. Y si empezamos a hablar, también hablamos de José también, todo el proceso que José tuvo que pasar, todas esas cosas es para madurar a las personas. Sí. Algo que me gusta también mucho de José, y es que nos podemos dar cuenta que José apenas era un niño cuando Dios le entregó el sueño, y cuando vemos aquí el sueño que Dios le entrega y cómo él emocionado se lo cuenta a su familia. Y nosotros sabemos que leemos la palabra y nos damos cuenta de que José no estaba preparado para todo eso que Dios le había mostrado. Y vemos el tiempo de preparación de José y a veces decimos, wow, pero el Padre es injusto porque está provocando esta situación en la vida de José. Porque si nosotros lo miramos desde el punto de vista, wow, fue vendido por sus hermanos, fue casi asesinado por sus hermanos, luego fue a parar a un lugar, lo acusaron de que había tenido relaciones con la esposa de su jefe, luego en la cárcel, todo lo que le sucede, la persona del rey se había olvidado de él. Pero lo importante es que sabemos que Dios no se olvidó de él y que cada prueba, cada proceso, así como le he venido hablando en cada devocional, cada prueba, cada examen que José estuvo delante de él, él salió aprobado. Y esto provocó al que tuviera la madurez y que al final de los tiempos, cuando volvió su familia, cuando vinieron los hermanos y se presentaron delante de él, si hubiera sucedido esto en el mismo momento que lo vendieron, el tiempo no hubiese pasado y él no hubiese alcanzado la estatura que Dios quería que él tuviera, él hubiese provocado un desastre, hubiese matado a sus hermanos con el poder que tenía. Pero Dios, ¿qué hizo? Durante todo ese tiempo Dios había madurado el carácter de José. Y José tuvo la firmeza de poder perdonar
y de poder entender que ellos no habían sido, que ellos simplemente eran instrumentos de Dios para Dios llevarlo al lugar donde él se encontraba en ese momento. Y esto te lo quiero decir en esta hora. A veces nosotros nos quejamos mucho y miramos nuestro pasado, tal vez miramos la situación, las cosas que nos pasaron tal vez cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, porque yo tuve que pasar esto, porque mi padre tuvo que morir, porque mis padres se separaron. Y ahora yo quiero que tú te pares y mire tu vida y diga, bueno, Señor, hasta aquí, o sea, yo hoy soy la persona, gracias a esa situación, gracias a ese problema, gracias a esa dificultad que pasó en el pasado. Y no hay nada, déjenme decirle, que acontezca en tu vida que no sea con el propósito eterno de lo que Dios ha diseñado para tu vida, porque Dios está madurando en nosotros el carácter, está formando lo que Él quiere sacar de nosotros, y lo que el Padre quiere sacar es lo mejor, para poder sacar ese esplendor de tu vida. Entonces cada proceso, cada circunstancia, pues es para llevarnos a una madurez. A una madurez. Eso es como cuando tú estás en la escuela, que para tú pasar al siguiente nivel necesitan darte unos exámenes. Entonces creo que Dios utiliza también esa forma para llevar a sus hijos a un estado de madurez, en la cual ellos puedan entender que todo lo que pasaron fue para un propósito. En psicología hay un síndrome, una parafilia que va ligada al infantilismo. O sea, son gente adulta que piensan como niños, que se ponen pampe, que se ponen chupete y todo eso. Y creo que también una vez vi una prédica de alguien que dijo que la iglesia hay niños con bozo, o sea, que hay personas adultas que también tratan como niños, y eso es porque esas personas no han pasado el proceso o no han pasado los procesos que Dios le ha puesto, sino que lo han evadido y se estancan. Entonces lo que viene es un infantilismo espiritual, donde en vez de tratar como adultos, lo hacen entonces, actúan como niños. Y eso vengo pensando en lo que pasaba con Corintios, cuando Pablo, creo que una iglesia donde que le dio mucha agua de beber a Pablo. Entonces Pablo llega a Corintios y le predica, dura años con ellos trabajando, y cuando le envían la carta, cuando él sabe la situación que está pasando en Corintios, con la Santa Cena, con las mujeres, con todas esas cosas, entonces él comienza a escribir una carta, porque ya estaban actuando de una manera que él no le enseñó. Él dijo que ustedes no requieren de leche, sino de alimento sólido, pero están actuando como niños. O sea, y así también, viendo que Pablo dice en 1 Corintios 3:2, mira lo que dice: en vez de enseñarles cosas difíciles, le enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles, pero todavía, dice él, no lo están. O sea, que seguían de la misma forma, actuando como niños, actuando infantilmente, lo que lleva a Pablo a una molestia grande. Dice: yo le enseñé a ustedes de manera que ustedes pudieran entender las cosas, pero no lo han hecho. ¿Qué está pasando, Corintio? Entonces él vuelve de nuevo y le escribe para que ellos puedan entender que ya no necesitan leche, sino que se requiere de un alimento sólido, un alimento ya más maduro para ellos. Sí, nos podemos dar cuenta, esa situación pasó en la iglesia de Corinto, y es algo que está pasando hoy en día muchas veces. Y es que a veces nosotros no hemos aprendido, no hemos ejercitado la fe lo suficiente como para madurar. Y muchas veces podemos decir, o a veces uno como líder quiere enseñar a la gente a que las personas tengan una conexión con Dios,
Y a veces las personas se acercan y te dicen, necesito que ore por esto, necesito que ore por lo otro. O sea, y creamos una dependencia del líder, del pastor. Y no estoy diciendo que no sea correcto que usted se acerque a su pastor, que usted se acerque a un amigo, a un líder espiritual o a alguien de confianza para que ore por una situación y se unifiquen en oración. Lo que le quiero decir es que usted puede dejar la niñez y entender que al igual que como puede orar su líder, su pastor, usted puede orarle al Padre y tiene la misma potencialidad, porque a veces pensamos, no solamente el líder puede orar y conectarse más rápido con Dios, y sin embargo yo creo que es un error que cometemos como líderes, porque tenemos que enseñarle a ustedes a tener una conexión con el Padre, para que ustedes vayan y puedan disfrutar de esa conexión con papá. Y a veces creamos que las personas creen como una dependencia, y a veces lo que estamos es todavía amamantando, y eso no lo imaginamos. Sabemos que cuando una mujer está embarazada, da luz, tiene bebé y lo amamanta, pero yo le puedo asegurar a usted que cuando el niño tiene 10 años, 15 años, usted no lo está cargando y tampoco lo está amamantando. O sea, la madre le va enseñando, va gateando, va caminando, hasta que toma su fuercita y hasta corre. Y lo enseñamos también a tomar el alimento con la cuchara, luego le damos el tenedor y van aprendiendo a alimentarse solo. Y creo que nosotros como líderes espirituales o como personas que predicamos y que enseñamos a otra persona, tenemos que también enseñarle a que puedan defenderse y comer, claro, de la comida espiritual, pero también que enseñen a otros, que también no solamente cuando vengan aquí a la congregación el domingo abran su Biblia, sino que también en sus hogares la puedan abrir, y que cuando alguien le pregunta, no, déjame llamar al pastor para esto, no, que usted tenga la madurez suficiente para aprender. Pero si todavía usted está creciendo espiritualmente, usted puede venir. Pero lo que le quiero decir es que no recaiga en ser una carreta, como antes se decía. Carreta es de una gente que siempre vive empujándote, sino que por tu determinación y tu decisión, tú puedas buscar al Padre, mantener esa conexión. Recuérdense que Jesús eligió 12 discípulos, y a los 12 lo enseñó, pero luego que lo enseñó, que dice la palabra, lo envió. Entonces, debemos de madurar el ejercicio, y es bello. Y yo me imagino algo que a mí me gustaba mucho, y cuando yo era una niña yo decía siempre que yo quería ser grande. O sea, y no que yo no disfruté las etapas, gracias Señor, yo disfruté todas mis etapas, disfruté mi etapa de niñez, es más, de la adolescencia, la disfruté demasiado que me pasé, porque estaba muy mayor y todavía jugaba con muñecas. Pero lo que le quiero decir es que cada etapa yo la pude disfrutar. Pero hay personas que son niñas que quieren ser grandes. Entonces cuando son grandes quieren ser niñas porque no quemaron las etapas, no fueron madurados en cada etapa ni pudieron disfrutarlo. Entonces cada etapa hay que disfrutarla en la vida. Hay algunos que son adultos que todavía piensan que son niños. Pero hay un momento donde, así como me gusta mucho esto de nuestro Padre Celestial, porque todo lo que nosotros vemos, sabemos que fue hecho de lo que no se veía. Pero cuando nosotros miramos y vemos cómo tú puedes sembrar una pequeña semilla en la tierra y después brota esa pequeña plantica, luego va creciendo, creciendo, hasta que da el fruto y se convierte en un árbol frondoso. Tú dices, wow, pero así mismo sucede en tu vida. Cuando tú eres esa semillita en el vientre de tu mamá, luego tú naces, eres un bebé, luego eres un niño, como un niño que yo le dije, un hijo de una amiga de nosotros, que yo le dije, ay, qué bebé más hermoso, y él me dijo, no, yo soy un niño, yo no soy un bebé. Pero él sabe, aún ese niño sabe la etapa, es un bebé, luego es un niño, luego es un adolescente, luego es un joven, luego es ya una persona adulta mayor. A lo único que no nos gusta llegar a ser anciano, pero también es una bendición. Así es, yo creo que es similar lo espiritual en cuanto a lo físico, desde la concepción, desde que ya somos concebidos en el útero y ya entramos al vientre de la mujer, ya entra un proceso pues de maduración. Entonces hasta que ya el bebé, entonces ya ahí comienza de nuevo el proceso de seguir madurando hasta llegar hasta la vejez. Y creo también que en lo espiritual es así. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando nacemos, cuando nos bautizamos, es como si naciésemos de nuevo. Entonces comienza una etapa donde el Señor, con su sumo cuidado, como el pastor que es, comienza pues a llevarnos de la mano hasta que podemos gatear,
hasta que podemos después caminar y así. Entonces, pero llega un momento en que Él nos tiene que llevar a los procesos, nos tiene que llevar al desierto, nos tiene que llevar para poder madurar ciertas cosas, ciertas áreas que se necesitan trabajar. Entonces recuerda esto, que cada proceso, cada circunstancia, cada prueba, cada problema que venga a tu vida es para enseñarte algo y es para madurar alguna área en tu vida. Porque cuando tú pasas por un camino y hay una piedra y te tropiezas, tú cuando vuelves a pasar de nuevo, tú sabes que esa piedra está ahí, ya tú tienes una conciencia ya de eso, de que ese peligro está ahí. Y ya tú no vuelves a pasar, ya ese proceso te causó una madurez, una conciencia de saber que ahí hay un peligro y tienes que desviar. Entonces eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Nos enseña cosas para que no podamos seguir por el camino, sino que ya tengamos un nuevo nivel de entendimiento y seguir avanzando hacia el siguiente nivel, por lo cual Él quiere llevarnos. Aquí en Corintios 13, en la preeminencia del amor, sabe que Pablo habla mucho del amor y él les enseña las verdades acerca del amor. Y él dice así en Corintios 13, 11, dice: alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso ha quedado atrás. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ya somos adultos, que ya las cosas, algunas veces sí nos comportamos como niños y hacemos esas payasadas y esas cosas, pero no en este contexto que Pablo está hablando. Y que ya dejemos de comportarnos como niños, que de estar funfuñando, de estar pues desobedeciendo, de estar haciendo cualquier cosa que desagrade a Dios. Ya eso tiene que quedar a un lado de tu vida, porque ya tú estás grande, tú sabes de tener conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Ok, con relación a eso, cuando hablamos de madurez, podemos decir muchas veces: wow, ¿cómo yo sé que yo soy maduro en cierta área? Y usted lo puede identificar de esta manera: cuando ya las cosas que le molestaban antes ya no le molestan, cuando ya usted lo puede hacer de una manera diferente a como lo hacía antes. Hay muchos procesos en nosotros, y algo que yo escuchaba hace un tiempo: a Dios no le interesa tanto tu comodidad, a Dios le interesa más trabajar tu carácter. Porque cuando tú maduras en tu carácter, las cosas tú las ves de una manera diferente. Y cuando vienen las situaciones difíciles y adversas a tu vida, tú comienzas a actuar de la manera correcta. Hay podemos decir, hay cosas que Dios va madurando en nuestro temperamento. Dios puede madurar áreas específicas en nuestras vidas. Y esas áreas tú te puedes dar cuenta que están maduras cuando viene ese proceso que te quemaste en el pasado y ahora en el futuro tú lo puedes pasar con ¿cómo va a decir? Podemos hablar, y hemos hablado mucho de las pruebas y de los exámenes, de las evaluaciones. Para tú subir. Dios no se cansa de examinarte. O sea, tú puedes pasar una vida de 3 meses, 1 año, intentando algo, y Dios te ayuda para que tú pases eso. No como en la escuela, muchas veces en los colegios, que votan estudiantes porque Dios no es así. Como los maestros que lo deducen a ustedes o le dan para afuera con una F. Pero sí, lo que le quiero decir es que cuando hay un proceso o una prueba, Dios te enseña. Y a veces Dios te está probando en algo que tú dices: wow, y esta es la prueba. Quiero decirle esto de un libro que estoy leyendo, que estoy estudiando en un grupo, y habla de la parte de la prueba. Y dice que el oponente está todo el tiempo, ustedes saben que Satán o el ego está todo el tiempo oponiéndose a nosotros. Y él muchas veces no ayuda, se puede ver ilógico como lo miramos, pero a veces él está ahí para oponerse o para enseñarnos, para ponernos a prueba, para que nosotros podamos pasar y subir al siguiente nivel. Entonces aquí dice que
Hay una muchacha, dice, si te va a poner una prueba, y la prueba es que tú te vas a trabajar fuera de la ciudad, y tu jefe te invita a que subas a su habitación a tomarte una taza de café, pero tú dices no, ¿verdad? Te está poniendo una prueba, hay una tentación ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Una mujer casada subiendo a la habitación de un hotel de tu jefe, te va a poner una prueba, pero tú determinas si tú vas o si tú no vas. O sea, ahí hay una prueba que se te está poniendo delante. Tú decides si aceptar esa invitación o no aceptarla. O sea, si tú dices no, no tengo que subir para esa habitación. Pero cuando sales y te vas a la habitación, dices, wow, ¿por qué desprecié la invitación? Te quemaste en la prueba. Porque la intención que tenía en tu corazón, ¿qué era? Era otra. O sea, como que era te quemaste. Porque dentro de ti no estabas madura. Dijiste que no por decir que no. Y esto lo podemos decir con muchas cosas, que a veces decimos que no delante de algo, pero dentro de nosotros todavía no hay la madurez para aceptar eso. Y van a decir, wow. Quizá dijo que no por cuidar su imagen o Sí, por por la apariencia, pero dentro ya bien. se quemó en el examen. Acuérdate que Dios está mirando tu corazón. Y a veces hacemos las cosas porque alguien me está viendo y no porque realmente yo tenga la madurez. Por eso es que hay gente que te puede decir, no, yo soy madura en esa área, pero mentira, está quemadita por dentro. Y porque el mismo proceso va a pasar en tu vida y es porque todavía no ha madurado esa área de tu vida. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender con esto? Que tenemos que ser maduros y dejar de ser niños. Y la madurez es algo que se va a dar en ciclos en nuestra vida. Porque si no, miren, déjenme decirles que aquí le gusta mucho el aguacate. Y mi mamá el otro día me dio 5 aguacates. Pero los aguacates estaban verdes. Y ella me dijo, y yo, mami, aquí hace bastante calor. Y la temperatura supuestamente ayuda para que se maduren. Pero los aguacates nada que se maduran. Todos los días le hacíamos así. Y estaban duros, no se maduraban. Y nosotros estábamos desesperados realmente. A lo último, cuando se maduraron, no servían. Porque realmente se cojolaron. ¿Cómo es? Se dañaron. Entonces, luego mi mamá volvió y me dio aguacate y me dijo, toma, llévate esa hoja, que tú lo entres en esa funda y una hoja ahí, no sé de qué que son esas hojas, porque mi tío se la mandó de campo y supuestamente lo maduraban rápido. Eso duraron casi una semana y después de una semana fue que se maduraron normal. Pero la madurez no es así como nosotros pensamos. Nosotros tenemos algo así, decimos, ay, oye, yo necesito madurar esta área de mi vida, yo estoy desesperada. No, todo tiene su ciclo, todo tiene su tiempo. Por ejemplo, nosotros podemos ver una mata con todo su fruto ahí, y los frutos estar verdes, y nosotros con el deseo de comerlo. Pero hasta que los frutos no tengan su tiempo específico de madurar y tú puedas tomarlo y comerlo, así sucede con nosotros. Hasta que esas áreas de tu vida no estén maduras, lamentablemente tú tienes que esperar el ciclo. No es que yo me voy a entrar, ¿cómo que se llama? Hay una cosa específica que utilizan, carburo. No sé, hay una cosa que utilizan. Sí. Hay una cosa específica con la que maduran las frutas, pero las frutas no tienen el mismo sabor como si se maduraran desde el árbol. Eso quiero decirte, que no va a tener la misma calidez si tú evitas las pruebas, si tú evitas los planes que Dios tiene en ese momento para ti, los procesos que Dios tiene para ti, para que tú puedas dar el fruto sabroso de lo que Dios espera que tú des. Amén. Y recuerda que la madurez no se debe a los años que tú tengas en la iglesia, no. Sí, eso vale en la universidad, en otras partes, eso vale. Hay personas que son maduras en entendimiento y saben mucho, pero aquí no. Aquí puede llegar uno puede tener 3 años y puede ser bastante maduro porque realmente ha estado llevando todo su proceso y ha estado pasando. Entonces, así como Dios hizo, como dije al principio, con aquellos profetas, aquellas personas que fueron realmente, como tú dices, un fruto necesita un proceso. Entonces nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, también necesita pasarnos por un proceso, también al fuego, para purificarnos y para llevarnos realmente a esa estatura. Como dice en Efesios. Entonces, ¿cómo crezco? ¿Cómo debo de crecer? ¿O cómo saber si estoy creciendo? Sencillo, conforme los procesos que tú vayas pasando, porque te dije, si tú sabes que pasaste un proceso de
de caída o que evitaste o Dios o con ayuda de Dios evitaste caer, ya tú vas a saber que hay algo malo y eso te va a dar un entendimiento, una conciencia de que ahí hay peligro. Por lo tanto ya tú estás maduro en esa área y no vas a pasar más por ese lugar y por otras cosas. Entonces, 5 maneras en que crecemos en la palabra de Dios, podemos crecer en Dios y podemos crecer también. La gente puede notar esa madurez en nuestra vida. Y la primera es que a través de su palabra, si leemos la palabra, si escudriñamos la escritura, si buscamos a Dios en la palabra, podemos pues, alcanzar un gran entendimiento y poder ser maduro en esa parte, porque ya vamos a saber dónde se encuentra el mal y dónde está el bien. Recuerden que la palabra de Dios nos santifica. Y cuando la palabra de Dios nos santifica, también nos edifica. Y a veces las personas dicen que la palabra de Dios es ley, pero la traducción original de lo que es Torah significa lo que es instrucción. O sea, no errar al blanco. Cuando a ti te dan una instrucción, cuando a ti te están entrenando, un ejemplo, que tú vas a tirar unos dardos, que tú tienes que dar en el cerito, que tú tienes que dar en el rojo, que tú tienes que dar en el blanco. O sea, la palabra te enseña a que tú puedas dar en el blanco. Ahora, es como cuando te están dando una clase, que tú tienes el material de apoyo del examen o de la evaluación que te van a dar. ¿Qué pasa? Si tú tienes el material, tú vas a estudiar el material, vas a estudiar la instrucción. Y cuando venga la evaluación, cuando venga el examen, cuando venga la prueba, tú puedes sacar una A. Así sucede con nosotros. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la instrucción, no vamos a errar al blanco, vamos a dar en el punto certero. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a nosotros poder madurar esa área y poder llevar, o sea, ese es nuestro material de apoyo para poder salir aprobado en todas las pruebas. Y entonces vamos con el número 2, y creo que ya vamos terminando, y es la oración. Esa conexión también nos lleva a una madurez grande. Mientras más conocemos a Dios, mientras más tenemos esa conexión espiritual, esa intimidad, pues también ese entendimiento nos va a llevar a esa madurez, a esa perfección. Recuerda que todo lo que tú haces, como dice la Biblia en Efesios, es para edificación hasta llegar a esa plena madurez, estatura, como menciona Pablo en el libro de los Efesios. Y la colección es muy importante porque, o sea, a veces podemos decir, la palabra la tiene todo el mundo, o todos tienen la Biblia, o todos la pueden leer, pero es diferente cuando tú te relacionas con el autor de la Biblia, o sea, con el que dio la revelación para que esos hombres y mujeres, vamos a decir mujeres, hombres, escribieran la palabra de Dios y pudieran ser inspirados a través del Rúa o del Espíritu para poder plasmar, o sea, la palabra. Y cuando nosotros tenemos esa conexión directa con nuestro Abba Padre, eso trae a nuestra vida madurez y Él nos va guiando, nos va enseñando. Es más, y va especificando esas cosas que debemos de madurar en nosotros. Él es ese carburo, ¿cómo que se llama? Eso mismo, carburo, es carburo que le dice, para poder mordear o para poder madurar esas áreas que todavía tenemos desequilibrio. Y Dios nos lo comienza a dar, y a través de esa conexión, de esa relación con tu Padre, que fue el que te diseñó y sabe el propósito, sabe lo que se te va a parar en el frente en el día de mañana. Él está ahí para dirigirte, para guiarte y no perder esa comunicación con papá, que es algo importante. Y con estas palabras finales, recuerda que no debes de adelantarte a los procesos. No debes de madurar a destiempo, porque entonces tú vas a madurar con carburo y vas a ver mal. No, tienes que esperar tu proceso, tienes que esperar y entender cuando venga y entender y pedir sabiduría cómo tú vas a pasar ese proceso, porque ese proceso es el que te va a llevar a ti a la madurez. Entonces ya tú sabes que esa es una de las formas que Dios usa para madurar a sus hijos. Recuerden que eso es como nosotros que tenemos una estatura pequeña, 5'2". Tú dices, bueno, yo quiero tener 6.
Yo me reí el domingo porque una joven de aquí de la iglesia, Idalisa, para saludarme, ¿ustedes saben qué hizo ella? Que se bajó para abrazarme. Y yo dije, por más que yo intente crecer como ella, yo no lo voy a poder hacer. Yo sé que hay gente que se inyecta la rodilla para poder crecer, pero sí, por más que yo quiera añadir o por más que yo quiera hacer, yo no voy a forzar la madurez que Dios me va a dar en medio del proceso. Yo necesito que el Padre, a través de las pruebas, a través de los exámenes, a través de los procesos que vienen a mi vida, que no son tan agradables, déjenme decirle, Dios pueda sacar y permear eso rico y eso delicioso de mí. O sea, madurar. Es lo bueno cuando tú agarras un manguito de esa mata, que está madurito por la mata. Saben diferente a lo del supermercado, claro que sí, ¿verdad? Pero cuando tú lo pruebas, lo coges de la mata, sabe delicioso, un dulzor diferente. Entonces vamos a orar en esta hora, pidiéndole a Dios que nos dé la perseverancia. Cuando tú ves una persona, cuando tú lo ves madura, en todo el sentido de la palabra, lo ves madura, su forma de actuar, de caminar, de comportarse, fíjate bien en los procesos que esa persona ha pasado, en las lágrimas que esa persona ha derramado en toda su vida. Entonces, vuelvo y te lo repito, los procesos es que te van a llevar a ti a esa madurez y después tú vas a decir, gracias Señor, porque ahora entiendo por qué grité tanto, por qué tantas lágrimas, por qué sufrí tanto en aquellos momentos, y ahora entiendo que es para que tú querías enseñarme algo y llevarme a esta madurez, a esta quietud, a esta paz, a esta tranquilidad en la cual estoy viviendo. Recuerda, pero primero, antes tienen que venir las tormentas, los procesos, las dificultades para poder llegar a esa plenitud. Así que gózate mientras tanto en esa prueba, en ese sufrimiento, porque eso es para tu beneficio, para tu madurez. Amén. Ok, y otra cosa también es que cuando nosotros vamos y miramos y nos damos cuenta, vamos a ver la historia de José, usted puede leerla y buscarla en Génesis. Usted se da cuenta que él dijo algo, que Dios lo había guardado para preservación de algo, o sea, para preservarle la vida a su familia, y no solamente a su familia, sino al mundo, o sea, que hay un propósito mayor. No importa lo que tú estás pasando ahora, lo que tú estás pasando es con un propósito mayor a lo que Dios va a hacer en tu vida. Y yo le puedo poner un ejemplo corto para que oremos. Y es, por ejemplo, el proceso que yo tuve que pasar con mi padre. Y esto me ha ayudado a mí a poder edificar la vida de otras personas que no tienen padre. ¿Entienden? Aunque en ese momento yo lloré, sufrí, pasé mi proceso siendo una niña de dolor de la pérdida de mi padre. Pero hoy esto me ha dado la madurez y la firmeza para yo poderle decir a una persona que sí se puede salir de ese duelo, que sí se puede vivir sin esa figura paterna, entendiendo que tenemos un Padre Celestial que está ahí y que Él es lo esencial en nuestras vidas. O sea, que no importa el proceso más amargo y más duro que tú hayas pasado, Dios lo va a usar para mostrar su gloria. A veces he escuchado mucho esta frase que dice, muchas veces critican tu gloria, pero es porque no conocen tu historia. A veces cuando la gente te ve brillar, o cuando la gente ve que Dios está usando a alguien con poder, o cuando ven la luz en alguien, no saben los procesos que tuvo que pasar esa persona para poder llegar a brillar como está brillando en el momento en el que se encuentra. Entonces vamos a orar. Durante todo este tiempo hemos hablado del amor, hemos hablado de la perseverancia, hemos hablado muchos temas y el tema que estamos hablando ahora es el tema de la madurez. Y creo que este tema ha ido después de lo que es la adoración. Y creo que aprendimos mucho de lo que es adorar. Y yo sé que en medio de todas estas pruebas, yo sé que la mayoría estamos abriendo nuestros labios y nuestro corazón para levantar una alabanza y una adoración al Padre, para que Él siga madurando esa área en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Yo te presento tu iglesia, amor, favor y gracia. Yo te presento, Señor, cada uno de tus hijos, pidiéndote que tú le bendigas, que tú traigas bendición sobreabundante a sus vidas, pero sobre todo que ellos puedan entender en el proceso en el que se encuentran. Que en vez de estar haciendo preguntas, en vez de estar interrogando,
y trayendo interrogantes, podamos entender que en ti está la respuesta, Padre. Sabemos que hay muchas dudas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Podamos cambiar y comenzar a transformar nuestro lenguaje y levantar adoración hacia tu nombre. Mira la situación de cada familia, de cada matrimonio, Señor. Te presento, Padre eterno, cada uno de los jóvenes, cada situación. Mira lo que tienen su relación de noviazgo, mira lo que están solteros, mira lo que están pasando por diferentes procesos, Padre. Que tú puedas seguir madurando las áreas que tú tienes que madurar en su vida. Te pido, Padre, que durante este proceso ellos puedan verte a ti obrar y que puedan abrir su boca de gratitud, de adoración hacia ti, amado Rey. Te damos gracias, amado Padre. Te presento tu iglesia y te pido, Padre, que tú nos sigas enseñando, que tú sigas madurando esas áreas que necesitamos ser maduros, papá, y que podamos dejar ya de ser niños y convertirnos en adultos espirituales para tomar, Señor, el carácter de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, amado Abba, en el nombre de Jesús. Amén y amén.